De mi libro El retrato del señor Rossi y otros cuentos, les traigo un cuento que se llama Corazón de escritor. Javier sabía que no podía dejar de escribir a pesar de que en ello le fuera la vida. Lo sabía desde mucho antes de que consultara por esa normalidad en las manos, solo que no fue consciente hasta ese momento. Al principio había pensado que sus dedos se estaban haciendo más débiles y lo atribuyó a una falta de vitaminas. No sé, pero cada vez veo que los dedos se me están encogiendo. ¿Estás loco? No, mira, y mostraba cómo las falanges distales parecían mucho más cortas que antes. Javier consultó donde muchos médicos. Por fin encontró uno que le pareció ser el más acertado. Primero habló con él durante varios minutos y pensó que por fin había encontrado a un ser humano detrás de la bata blanca. Conversaron y el médico le preguntó en qué trabajaba, qué hacía para ganarse la vida, cuáles eran sus aficiones y qué le disgustaba del mundo. Preguntas bastante extrañas para un médico actual. Luego de un complejo examen físico, el doctor no quiso dar un diagnóstico aún. Voy a hacerle unos exámenes, voy a confirmar lo que sospecho. Creo que lo suyo es consecuencia de su oficio. Pienso que esto se debe a su trabajo de escritor. ¿Cómo va a ser posible eso?, preguntó Javier. No nos apresuremos, hagamos los exámenes y ya veremos. Los estudios revelaron que los huesos y tejidos de Javier se iban gastando con el golpeteo de las teclas de su máquina de escribir. Es una enfermedad muy rara, dijo el galeno. Usted debe dejar de usar la vieja máquina de escribir. El trauma repetido en los dedos está produciendo un desgaste. Al paso que va, se quedará sin la parte final de sus dedos. Javier pasó por un periodo de negación. Consultó a otros especialistas que sospechaban falta de calcio, ausencia de hierro, enfermedad de Hansen, síndrome de Crest, una esclerodermia, un fenómeno de Raynaud, una extraña variedad de artritis reumatoidea. Ninguna de esas enfermedades pudo ser confirmada. Hasta hubo uno que se atrevió a diagnosticar fiebre caprina en las montañas del Kilimanjaro. Javier nunca había estado allá, al menos en cuerpo, a pesar de que su alma había viajado a ese lugar cuando leyó la obra de Hemingway. Se vio sometido a todos los tipos de tratamientos, desde suplementos vitamínicos hasta tomar yagé supervisado por un chamán de las Amazonas. Cada experiencia, cada diagnóstico, cada terapia era un nuevo tema para un cuento o una novela. Pero angustiosamente, Javier veía que a pesar de los tratamientos que recibía, sus dedos se iban acortando un poco más. Finalmente llegó la fase de aceptación. No tuvo más remedio que admitir que mientras más escribía, más cortos se hacían sus dedos. Cuando regresó con el médico que le había hablado de la escritura como posible causa, ya sus manos solo contaban con las falanges proximales. Sus dedos eran unos muñones. Había cambiado la máquina Remington por un computador con un teclado ergonómico, pero ni eso había detenido la progresión de su enfermedad. Me temo, dijo el doctor apesadumbrado, que usted deberá dejar su oficio. No puedo, doctor. Escribir es lo que me hace ser lo que soy. Entonces creo que la literatura será su perdición. Ante la insistencia de su médico, comenzó a utilizar una aplicación de reconocimiento vocal. La maravillosa tecnología podía hacer que su voz se transformara en palabras en el ordenador. Sin embargo, notó algo que lo aterró. Su lengua se fue atrofiando a medida que dictaba sus textos. Lo extraño era que si hablaba con las demás personas no ocurría nada, pero la lengua se iba haciendo más pequeña cada vez que dictaba un texto literario. Como le dije, su enfermedad es bastante extraña, dijo su médico. He hecho algunas consultas al Centro de Enfermedades Huérfanos de los Estados Unidos y me han respondido que su caso es único. Quiero obtener su permiso para que unos especialistas de la Organización Mundial de la Salud vengan a visitarlo. De nada sirvieron los especialistas ni los esfuerzos de la comunidad científica de todo el mundo. Javier fue llevado a los mejores centros de Europa para ser estudiado, pero nunca encontraron una solución a su extraña enfermedad. Los últimos cuentos de Javier fueron escritos con sus pies, pues sus antebrazos y codos ya habían sido literalmente gastados por las teclas del computador. Sin embargo, con el correr de los días, sus extremidades inferiores fueron también consumidas. Su lengua hacía mucho había desaparecido. Con su nariz, Javier escribió una última carta a sus lectores. No solo he dado mi vida, sino también mi cuerpo por la literatura. ¿Qué podía hacer? Jamás podría dejar de escribir. Recientemente la noticia que impactó los noticieros y redes sociales fue un corto video de un corazón latiendo sobre una bandeja. De él se desprendían unos cables conectados a un computador.
Mientras en un monitor se veía el trazo electrocardiográfico, en otra pantalla se apreciaba una letra que se escribía con cada latido. Infortunadamente, el mensaje era completamente ilegible.